Y ante las cifras de robo de autos en el país, es importante atender algunas medidas para prevenir un delito de esta naturaleza. Aquí le dejamos algunos consejos. Acompáñenos. En México, cada hora se roban 10 autos, 6 de los cuales son despojados a sus propietarios con violencia. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, existen temporadas donde los robos son más frecuentes, como fin e inicio de año, pero como conductores de vehículos también podemos prevenir o evitar el riesgo de robo de algún automóvil. Para que una aseguradora pague la indemnización del robo del vehículo, pues es necesario que se levante un acta ante el Ministerio Público. Entonces sí hay un incremento importante. A nivel nacional, el crecimiento que tenemos al cierre del mes de octubre, últimos 12 meses, es de prácticamente un 28%. El sector asegurador demuestra que sí se puede prevenir el robo de vehículos tomando algunas recomendaciones durante el viaje, como no estar utilizando el celular y no traer artículos que llamen la atención. Sí hay algunas medidas que se pueden tomar. Por ejemplo, se puede dejar un espacio entre el vehículo que está delante de nosotros y el nuestro, de a lo mejor un coche o coche y medio, para que los asaltantes, en caso de que quieran acercarse, pues podamos movernos y eso pues va a llamar la atención de la gente. El no traer pues, objetos de valor a la vista. Muchas veces, con todo respeto, algunas mujeres traen la bolsa en el asiento de al lado, o luego el portafolio, los caballeros, y lo traen a la vista y pues la gente no sabe qué tiene, pero seguramente va a tener algo de valor que van a poder vender. La computadora, hay gente que pues va trabajando en el periférico cuando está el tráfico a todo lo que da, y pues si tenemos ese tipo de objetos a la vista y la gente pues los descubre, pues va a ser más fácil que nos den un cristalazo. Es por eso que se recomienda que cuenten con seguro, ya que los beneficios son los que pueden aportar más seguridad tanto al propietario del vehículo como al que puede ser perjudicado. Cada quien sabe qué hace con su dinero. Una póliza de seguro, cobertura amplia que incluye pues, prácticamente toda la protección, pues puede costar para un vehículo de 300,000 pesos, pues a lo mejor entre 8,000 y 12,000 o 15,000 pesos al año. Y esa protección pues, está viva desde el primer día, ¿no? El otro tipo de cobertura donde hay mucho riesgo, y eso de que no me va a pasar, pues todo el mundo con cualquier distracción podemos generar un accidente. Supongamos que yo contesto el celular, estornudo, voy tomándome mi cafecito, atropello a alguien y le causo la muerte. O sea, yo lo tengo que indemnizar. Así es como el robo de vehículos no es inevitable, pero se puede prevenir contemplando las medidas y lugares adecuados y siempre protegernos tomando en cuenta que utilizar una póliza también beneficia la recuperación de dicho automóvil. María José Valencia, 21 Noticias.